Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Interesante poder estar con ustedes para transmitir algo tan importante en la vida cristiana que debemos estar nosotros pensando, meditando y tener mucha responsabilidad en esto que vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar en la palabra del Señor, Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Dice ahí la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Voy a hablar en esta noche del tema arrepentirse. Y voy a empezar diciendo que arrepentirse es sentir dolor por lo que hicimos mal. Y arrepentirse y convertirse quiere decir que nosotros nos arrepentimos de lo que hicimos mal y no lo volvemos a hacer, porque nos convertimos de lo malo a una vida agradable a Dios. Todos debemos reconocer que con nuestros hechos ofendemos al Señor, pero la puerta que Él abrió a través de su amor fue grande, gigante. Y dice la palabra que todos aquellos que reconozcan sus faltas y se arrepientan, recibirán perdón de pecados. Y aquí en este versículo la palabra del Señor nos muestra y nos dice que si nosotros hacemos lo que la palabra nos ordena, vamos a gozar del privilegio de la bendición. Dice la palabra, sencillamente dice: y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto quiere decir tiempos de bendición, tiempos buenos, tiempos agradables, tiempos que realmente no solo agradan a Dios, sino que con nuestra conducta agradamos también a nuestros semejantes. 4 principios debemos nosotros mirar para lograr alcanzar lo que el Señor nos promete. Primero, aplicar a nuestra conducta lo que su palabra dice. Y dice acá la palabra que serán borrados nuestros pecados. O sea que si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, Él va a borrar nuestras faltas, nuestros pecados, y van a venir tiempos buenos, tiempos de bendición, tiempos que realmente vamos a disfrutar de la paz, del amor, de la presencia del Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas, y vamos a sentirnos seguros, vamos a caminar con Dios. Hay algo tan importante que la palabra nos enseña, que si nosotros hacemos su divina voluntad, Él está siempre con nosotros. En Mateo 28:20 dice la palabra sencillamente que Él nos va a bendecir. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amados, gocemos de ese privilegio. Que el Señor sea nuestro compañero para caminar por este camino que Él nos ha trazado. Hay un mundo tenebroso, pero nosotros caminamos en un camino de luz. Y lo alcanzamos porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos arrepentido de nuestros errores, y ahora nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. No es fácil y es personal.
Nadie puede hacerlo por mí, ni tampoco yo puedo hacerlo por otro. Debo hacerlo yo, arrepentirme, para que sean borrados mis pecados. El segundo principio es: si no hay arrepentimiento, hay castigo. Hay en el libro de Lucas, en el capítulo 13, en el verso 3, dice así: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentirse o perecer. No nos queda otra alternativa. Ahora quiero decirle que no nos está pidiendo nada imposible. Tampoco nos está pidiendo nada a cambio. Él nos está pidiendo que nos arrepintamos, que sintamos que a Dios no debemos ofenderle y procuremos a través de la luz, que es la palabra, y como también dice que la palabra es como un espejo, que nos miremos allí para caminar en un camino sin avergonzarnos de lo que hacemos, sino ser sinceros con nosotros mismos, y de esta manera agradaremos a Dios. Dios es Padre eterno, es todopoderoso, y Él ve todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Aún dice la palabra que Él conoce nuestros pensamientos. Por eso nos aconsejó el Señor que leyéramos su palabra y pensáramos como Él pensaba. Porque dice la palabra que Jesús pensaba solamente en hacer el bien. Y lo demostró porque cuando lo castigaron y cuando estuvo en la cruz, solamente expresó palabras de perdón, palabras de compasión. No les tomes en cuenta este pecado, dijo desde la cruz. Mire, debemos valorar nosotros en este tiempo, todos los que hemos conocido al Señor, todos los que nos congregamos delante del Señor, pensemos en eso. Acá, en este tema que estamos hablando, si no nos arrepentimos, no nos sirve de mucho ir a un templo. Y acá debemos pensar algo bien importante, que no está mal que la gente vaya al templo cuando tienen problemas, que vayan al templo a buscar de Dios cuando están enfermos, pero sin ninguna duda, Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Hay un hecho en las Escrituras donde unos jóvenes llevaron a un paralítico, lo subieron al techo, lo bajaron para que el Señor lo viera, porque había mucha gente rodeando al Señor. Y cuando vio a ese paralítico, el Señor no oró por él, ni tampoco hizo alguna imposición de manos, sino que le dijo: tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y vete a tu casa. Que tiene que ver mucho el arrepentimiento, porque estos muchachos creyeron en el Señor, se arrepintieron de los pecados, por eso llevaron a su amigo para que se encontrara con Jesús. Hermano, hermana, tengamos ese cuidado, esa sabiduría de ir a buscar al Señor para que Él nos perdone, y todas las otras cosas, dice la palabra, que van a ser añadidas. Mateo 6:33 dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas
serán añadidas. ¿Qué cosas? La sanidad de nuestro cuerpo, la paz para nuestro corazón, los bienes materiales para vivir holgadamente. Todo viene del Señor, pero primero debemos buscar al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados. Algo que no lo exige la iglesia, no lo exige una organización, lo exige Dios. Dice acá, si no os arrepentid, pereceréis igualmente. El castigo viene sobre la vida del hombre, de la mujer. Aunque vaya al templo, pero no se arrepiente de los actos que ella ha cometido y han ofendido a Dios, no le alcanza para recibir lo que el Señor tiene. Y Él está llamando a los pecadores. Cuando lo criticaron, cuando Zaqueo vino, se subió a un árbol para verlo y Jesús lo hizo bajar para ir a su casa, la multitud se sintió ofendida porque Zaqueo era un hombre pecador. Y ahí el Señor le dijo que él había venido a buscar lo que se había perdido. Pero hay algo que debemos nosotros entender. Zaqueo se arrepintió. Aún se comprometió a devolver a la gente lo que le había robado. Eso es arrepentimiento. No alcanza con ir solamente a llorar. Tenemos que arreglar las situaciones que hemos cometido. Amados hermanos, muchos de nosotros, como humanos, erramos. Y es natural errar porque nuestra humanidad es pecadora. Pero perdonar es divino. Jesús nos perdonó. Solamente nos está exigiendo acá que nosotros debemos arrepentirnos y no volver a cometer el mismo error, porque todos los días cometemos errores. Pero si hoy me arrepiento de algo que hice mal, no puedo arrepentirme mañana por lo mismo porque lo volví a hacer. Por eso dice la palabra, arrepentíos y convertíos. Dios los bendiga, hermano, esfuércese. Se puede, con Cristo se puede. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el que nos capacita para que nosotros logremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y el perdón es la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero lo alcanzamos porque nos arrepentimos. En tercer lugar, o el tercer principio de que les dije que iba a hablar, hay que dar testimonio del cambio. En Mateo capítulo 3, versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mire, solo nos pide eso, que nosotros produzcamos en nuestra vida un cambio. Las cosas que hicimos y ofendieron al Señor y nos condenaban a un castigo, nos hemos arrepentido. Ahora debemos nosotros construir a través de nuestro caminar, a través de nuestra relación con el Señor, un cambio. Y ese cambio lo tiene que ver Dios, pero lo tiene que ver usted. Usted debe ver el cambio que ha producido el Señor en su vida. Y si usted lo ve, lo van a ver los demás en usted. He tenido testimonios de hombres que ellos mismos se asombraban
de lo que fueron antes de conocer al Señor y de lo que son ahora después de haber conocido al Señor. Y solamente hicieron lo que la Biblia les enseña: arrepentirse. Mucho se critica a veces de hombres que dejaron un muy mal testimonio en una vida sin Cristo, pero cuando vinieron a Cristo fueron transformados. Zaqueo fue uno de ellos. Realmente cambió porque tuvo un encuentro con Jesús y un arrepentimiento genuino. Trabajemos, hermanos, con nuestra vida alumbrada por la palabra de Dios, porque en la Biblia está todo lo que nosotros debemos hacer, cambiar. Muchos creen que en la iglesia cristiana evangélica a la gente se le prohíbe que haga esto o lo otro, y quiero decirle que no es así. Nosotros no le prohibimos a la gente nada. Le enseñamos que Cristo vino para que ellos cambien de vida, de una vida que desagradaba a Dios en una vida agradable a Dios. Una vida que ofendía al prójimo en una vida que el prójimo se sienta bendecido por el cambio que hemos logrado a través de conocer a Jesús. Esos son los frutos de arrepentimiento. No llorar y decirle: perdóname, Señor, y al otro día otra vez enredarnos en la misma atadura que estábamos, o tropezar, como se dice en el dicho, con la misma piedra. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos mirar y andar en luz, para no tropezar otra vez con aquello que nos hizo un hombre o una mujer vil. Vil es que hemos desagradado con nuestra conducta a Dios y a los que nos conocen. Permítale al Espíritu Santo en esta noche que haga una obra redentora en usted, un cambio genuino que lo lleve a entender de que no es un privilegio para otros, sino para usted. Es una ganancia para cada uno de nosotros. Reinaremos con Cristo, pero para lograrlo tenemos que arrepentirnos. Dice la palabra que el cambio quiere decir que ya no hacemos lo malo, sino que hacemos lo que le agrada a Dios, frutos de arrepentimiento. Que Dios los bendiga, mis amados. Y el cuarto principio, Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Eso es lo que dice la gloriosa palabra de Dios. A todos. Cuando dice todos, es todos. Y manda a todos los hombres que se arrepienten. Mire, lo dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que manda el Señor: arrepentirse. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes que conozcamos a Cristo como Señor y Salvador. Él vino para que nosotros logremos ese cambio. Éramos de mal hablar, cambiamos en el hablar. Ya no hablamos palabras obscenas, sino hablamos con educación.
Mentíamos, ahora ya no mentimos. Nos arrepentimos de haber mentido. Por arreglar situaciones, muchos mienten y se entierran más en lo que no debíamos hacer. Hay algo tan importante, mis amados hermanos, que hemos alcanzado por haber conocido al Señor y habernos arrepentido. La Biblia le llama que hemos pasado de muerte a vida eterna. En San Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Algo tan importante, porque ahí dice que hemos pasado de muerte a vida. Qué interesante oírlo al Señor. Y en esta noche escucharlo a Él diciendo que debemos arrepentirnos. Que nuestro arrepentimiento sea genuino y sea sincero. Un sincero arrepentimiento. Él tiene el control de todas las cosas si nosotros le obedecemos. Hay algo tan importante que yo pude experimentar por haber conocido al Señor, que Él me ha hecho un hombre tranquilo, un hombre con paz, un hombre como padre, saber enseñar a mis hijas en el camino del Señor, y hablando, dialogando, hemos logrado cumplir con los principios que el Señor nos ha mandado. Y es algo tan maravilloso, tan lindo saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, la obra de Dios. Acá el Señor manda que todos puedan humillarse para alcanzar lo que Él ha prometido. El apóstol Pablo habla y dice a los romanos, en el libro de Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, el apóstol le habla a estos hermanos de Roma y les dice: pero por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor no va a poner nada que nosotros no merezcamos. Por lo tanto, el arrepentimiento es indispensable. Él nos ha mandado, y acá dice: por la dureza del corazón no arrepentido. ¿Cómo está tu corazón? Cuando hablamos de corazón, hablamos de la voluntad, de nuestra capacidad para ordenar nuestra vida. Él quiere que tú gobiernes tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y ahí lo que leíamos dice que va a haber castigo si no logramos un arrepentimiento en nuestro corazón. Arrepintámonos de corazón. Arrepintámonos con todo nuestro ser. Y anhelemos vivir una vida que le dé honra y gloria a Dios, y también le dé honra a nuestra familia, a nuestra sociedad. Hermanos y hermanas, esto corre por cuenta de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros vivamos lo que hemos creído, lo que hemos conocido,
y que acatemos el mandato de Jesús. Él es el que habla. Pablo enseñó que debíamos arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados los pecados. Pero quien habló primero del arrepentimiento fue Jesús. Él dice que corazón arrepentido Él no rechaza. Por eso es tan importante que en esta noche meditemos en esto y alcancemos el galardón que el Señor nos ha preparado. El Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe que el Señor no viene porque está esperando que el mundo se entregue a Jesús, se convierta a Jesús, se arrepienta de su mal camino, su mal proceder? Estamos así tan mal como nación, como provincia, como ciudad, como barrio, porque los corazones de muchos hombres están entregados al mal y no quieren arrepentirse y volverse al camino de la justicia, al camino del Señor, al camino de Dios. Dice en el libro de Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. Mire, es un tiempo precioso para venir delante del Señor y poder humillarnos y poder decirle en esta noche: Señor, si hay algo en mi corazón tengo que arrepentirme, lo quiero hacer. Oramos para terminar y yo los desafío a que revisen sus hechos, a que revisen su conducta, a que revisen lo que están haciendo, pero con la luz de la palabra y con el fundamento de Cristo en sus corazones. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por compartir con mis hermanos esta palabra, que estoy seguro que los va a hacer pensar, los va a hacer meditar y van a lograr el objetivo para que tú los llamaste. Tú los llamaste para que seamos hijos obedientes, herederos del reino venidero. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y que la paz tuya reine en cada corazón. Por Jesús nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga, mis amados.